Muy bien, entonces vamos a ver hoy día los tres niveles o los tres escalones, peldaños, tres etapas en las que podemos desglosar la vida de un creyente. ¿Ya? Vamos a partir de la primicia de una persona que cree en Dios. ¿Ya? Puede estar en la religión equivocada, puede estar con el entendimiento errado, pero vamos a partir de la primicia de una persona que cree, ¿ya? Nivel uno. Nivel 2 vamos a hablar, ¿no es cierto?, de las personas ya habiendo creído, ¿no es cierto?, como discípulo. Y el nivel 3 ya la última como etapa, en estas etapas que intenté separar el desarrollo de una persona creyente, de una persona que ha llegado, ¿no es cierto?, al punto. Vamos, estoy buscando aquí, yo le mandé a Henderson, aquí, exacto, aquí está. Muy bien. Entonces, el primer nivel para una persona que cree es de decidir. Si yo estoy en el primer nivel, que es creer, estamos por hecho, yo creo en que hay un Dios, que hay algo superior, entiendo que la vida es más que solamente la parte corporal, terrenal, también hay algo que es el alma, el espíritu, entiendo que hay algo, una esencia, ¿no es cierto?, eterna, todo eso que puede tener relación con la religiosidad, con las religiones, hasta con una persona supersticiosa, ¿no es cierto? Porque hay personas que se hacen llamar ateas, agnósticas, bueno, esas las vamos a tirar para el nivel cero, o sea, no estamos viendo ese caso. En el nivel uno son las personas que creen. ¿Y qué actividad tienen que desarrollar ellos en ese primer nivel? La actividad de decidir. Yo puedo creer, pero sin tomar una actitud, sin tomar una posición. Puedo ser un creyente pasivo. La palabra dice que podemos ser creyentes pasivos. Por ejemplo, Mateo 7:21, si no mal recuerdo, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que declare con su boca a Jesús como el Señor va a entrar al reino de los cielos. No es suficiente con hablar, también hay que tomar una posición. Santiago, la epístola a Santiago, hay un llamado a no ser un oidor olvidadizo, ¿no es cierto? Habla también, Judas también creo que menciona la idea, ¿no es cierto?, de que los demonios incluso creen y tiemblan. O sea, si un demonio puede creer, ¿no es cierto?, y entendemos que un demonio está totalmente apartado, ¿no es cierto?, de lo que es la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que los demonios creen. Entonces, creer, creer nos posiciona en un primer nivel espiritual y nos confronta con la necesidad de decidir. Ese es el primer nivel. Algo que nos confronta con la necesidad de decisión. ¿Y qué vamos a decidir? Bueno, fácil. Si creemos, ¿no es cierto?, que hay un Dios, si creemos en que tenemos una naturaleza espiritual, si creemos en que hay algo más allá de este mundo material, ¿qué tenemos que hacer? Buscar ese reino espiritual, buscar de todo corazón a ese Dios, entregarnos con sinceridad a una búsqueda, ¿no es cierto?, que sea real, pero sobre todo, como dije anteriormente, sincera. Tiene que ser una búsqueda sincera. Eh, la persona que dice yo creo a mi manera o cosas por el estilo, no está confrontándose con ese
con ese nivel. Entonces va a estar siempre en el nivel 1. ¿Se entiende la idea? Claro, hermano, es como entrar a, digamos, en este caso, lo que puede coger electricidad, entrar a hacer un circuito, a instalar un tablero y instalarlo a mi manera. Y resulta que no corresponde porque dentro de lo que es, digamos, la instalación de un tablero hay normas y leyes que rigen para la instalación de ese tablero. Entonces, dentro de dicho no a mi manera, de estar a mi manera, resulta quedando un error tremendo. Y pues con el Señor Jesucristo, ese error se convierte en nuestra salvación. Uh-huh. Bueno, básicamente, ¿no es cierto? En el ejemplo que dices tú, profesional, uno puede saber hacer las cosas, pero cuando tiene que hacerlas, las puede hacer bien o mal, independiente de que sepa hacerlas bien. Hay personas que trabajan mal, saben hacer las cosas bien, pero las hacen mal. No son personas, ¿no es cierto?, éticas. Dicen, hoy es muy difícil hacerlo como debo hacerlo, pero si lo hago así, va a funcionar igual. Una cosa así, ¿no es cierto? Fuera de norma, fuera de todo lo establecido, pero no importa si funciona igual. Una cosa así. Bueno, aquí en el tema de fe, ¿no es cierto? El primer nivel, la persona que cree, toda persona que cree, inmediatamente por decir que cree, está desafiada ¿a qué? A tomar decisiones. Porque si yo creo o digo que creo, pero no estoy dispuesto a tomar decisiones, ¿qué dice Santiago capítulo 2? Ah, esa fe es... ¿Te acuerdas o no, Anderson? ¿Esa fe está viva o muerta? Muerta. Muerta. O sea, la fe sin acciones está muerta. Entonces, si yo digo que creo y no tomo decisiones, esa fe, la palabra de Dios, no yo, Héctor Silva, sino que la palabra de Dios nos declara que mi fe entonces está muerta. Por ejemplo, estuvimos viendo algunos pasajes, Henderson, en la semana, Mateo 28, 18 al 20. Ahí el Señor le habla a quienes, a los que creen en Él. ¿Y qué les dice? Bueno, si usted cree en mí, tiene que tomar la decisión de hacerse mi discípulo y crecer en el conocimiento de las cosas que yo he enseñado. O sea, si tú crees, entonces necesitas ser un discípulo del Señor y necesitas nutrirte de todas las cosas que Él ha dispuesto, ¿no es cierto? ¿De qué nos sirve ser un discípulo ignorante? De nada. Es lo mismo que no haber sido, es lo mismo que no haber tomado la decisión. Es como matricularme para ir a estudiar y no ir nunca a clase, ¿no es cierto? Es como pedir una hora para el dentista y no llegar al dentista. Es como ir a sacar documentos y comprar un auto y seguir andando en micro. No, o sea, es una decisión sin propósito. No tiene sentido. O sea, ahí en Mateo 28, versículos 18 al 20, declaran que el que cree va a ser confrontado con la decisión de obedecer el Evangelio y trabajar en comprender la voluntad de Dios. Entonces, el primer nivel del creyente es tomar decisión. ¿No es cierto? Ese es el primer nivel. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacernos discípulos del Señor, porque no es algo que el Señor puede hacer por nosotros, es algo que el Señor nos ofrece. Él murió para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser discípulos de Él. Él nos ofrece la oportunidad, pero no nos obliga. Tenemos la libertad nosotros de tomar esa decisión, ¿no es cierto? Entonces, Él nos invita a ser sus discípulos. Obviamente nos invita con ello a estar donde está Él, a alcanzar vida eterna, perdón de pecados, a recibir la adopción divina. Es un sinfín de cosas. Con Cristo lo tenemos todo y sin Cristo no tenemos nada. Entonces, cuando tomamos la decisión de ser un discípulo del Señor y empaparnos de todas las enseñanzas que Él ha dispuesto, pasamos al nivel 2. El nivel 2
es cuando la persona que cree ya tomó la decisión. Ya, la persona que cree tomó la decisión de ser cristiano, ya no está en el nivel 1, está en el nivel 2. Y en el nivel 2, la persona que tomó la decisión de ser cristiana es confrontada con otra situación, con la situación de perseverar. ¿Ya? La persona que se ha hecho discípula del Señor, que han sido purificados sus pecados por lo que Cristo hizo por él, esa persona que fue añadida al pueblo de Dios, que ha alcanzado, dice, la adopción como hijo de Dios. Esa persona ya pasó del nivel 1, ya dejó de solamente creer, él creyó y tomó una decisión, pasó al nivel 2. Y en el nivel 2, el discípulo que ya tomó la decisión de ser cristiano se confronta con la decisión de perseverar en todo aquello que el Señor ha enseñado. Las cosas que creyó, las cosas que decidió hacer, entonces en el nivel 2 son las cosas que va a haberse enfrentado o confrontado para llevarla a la práctica. Así que el segundo nivel es todo aquel cristiano ya, hijo de Dios ya, que está confrontado a perseverar en esa decisión ya tomada. Si no se mantiene en el nivel 2, es decir, no persevera, vuelve al nivel 1. Es lo mismo que el que dice que cree, pero tiene una fe muerta. Mire qué triste. En vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. ¿No es cierto? Exacto. Y para atrás no se avanza, se avanza para adelante. Entonces, perseverar en todo lo que Dios ha enseñado es para el bien de ¿quién? Del mismo. La enseñanza de Dios hacia nosotros las personas es para el bien de las personas. Si todo el mundo hiciera lo que Dios dice, si todo el mundo creyera en el Dios verdadero que nosotros estamos buscando, al que nosotros tenemos acceso a través de la palabra, si todo el mundo dijera, yo estoy dispuesto a tomar la decisión de ser cristiano, quiero perseverar en esta enseñanza, en el mundo no habría guerra, no habría hambre, no habría injusticia, el mundo sería el cielo. El mundo sería el cielo. ¿Ah? Equitativo. Claro, sería un mundo ideal, pero sabemos que este mundo no es controlado por las personas que creen en Dios, sino todo lo contrario. Es controlado por la parte pecaminosa. El diablo es el que tiene control sobre este dominio humano. Las personas se alejan de Dios en vez de buscar a Dios. Y las consecuencias de alejarse de Dios es que yo, en vez de recibir las bendiciones por obedecer a Dios, recibo las consecuencias de no obedecer a Dios. No es que Dios me premie o me castigue, como algunas personas tratan de mal enseñar. No. Dios enseña algo para mi bien. Si yo lo creo y lo hago, voy a obtener las consecuencias correspondientes, que son bendición. Si yo no lo creo, menos lo hago. Pero si lo creo y no lo hago, es lo mismo. No voy a recibir esas bendiciones. ¿Por qué? No porque Dios no me las dé o me las dé. No, son consecuencias. Es un efecto ¿de qué? De no estar haciendo lo que Dios me está enseñando para mi propio bien. ¿No es cierto? Entonces, ese es el nivel 2. Perseverar. Toda persona que ya ha tomado la decisión de seguir a Dios pasa del nivel 1 al nivel 2. Y en el nivel 2 se va a ver confrontado cada día con perseverar. Así como antes de tomar la decisión se vio confrontado todos los días de su vida con tomar o no la decisión, una vez que la toma, se ve confrontado con perseverar. ¿Ya? Ese es el nivel 2, perseverar. Y pasamos al nivel 3. Y el nivel 3 ya no es decidir ser cristiano, ese ya lo pasamos. No es perseverar en ser cristiano. El nivel 3
es dar fruto, es obtener resultados, que el crecimiento, que el efecto de ser cristiano sea visible, sea algo tangible, sea algo real. No solamente algo teórico, algo que yo leo en la Biblia, pero que está ahí nomás y no está en ninguna otra parte, no. Es que eso venga a mi vida, a mi trabajo, a mi familia, a mis amigos, a todo. O sea, que eso sea algo que se materialice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es algo real. Y si es real, se va a materializar. Entonces, el tercer nivel es dar fruto. Pero aquí hay algo importante. La persona que dice creer, ella tiene que tomar la decisión de obedecer esa fe. Y una vez que toma la decisión de obedecer, esa misma persona tiene que intencionalmente tomar la decisión de perseverar. O sea, el nivel 1 y 2 dependen de la persona, ¿no es cierto? Dios pone en nosotros fe a través de su palabra. Nosotros podemos llegar a entender, comprender, creer en la palabra, pero nosotros tomamos la decisión de si obedecemos o no el mandamiento. Y nosotros tomamos la decisión de si perseveramos o no en aquello. Pero el nivel 3 es distinto. Porque cuando el nivel 3 yo digo que es dar frutos, que dar resultados, esto no depende de mí. Esto es algo que es una consecuencia de ser un discípulo verdadero. Es algo que Dios hace en nosotros. Pero, y aquí antenas, aquí para destacar, para subrayar esta frase, el tercer nivel es una consecuencia de haber trabajado en el nivel 1 y en el nivel 2. Es un efecto del primer y segundo nivel. Si yo que digo creer, tomé la decisión de ser cristiano y persevero en eso, entonces el tercer nivel es una consecuencia de eso. Dios va a dar a mi vida crecimiento. Dios va a dar a mi vida bendición. Yo cada vez voy a entender mejor la palabra. Yo cada vez voy a ser perfeccionado, ya, como cristiano. Cada vez voy a afinar más mi agudeza espiritual, mi visión, mi entendimiento, mi discernimiento. Cada vez voy a tener más comprensión, etc. Voy a poder llegar a otros con la palabra. Así como alguien llegó a mí con la palabra, yo voy a poder llegar a otro con la palabra. Entendiendo que la palabra viene de Dios. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? Los frutos los podemos llamar, los podemos reconocer como la predicación, el poder llamar hermanos a personas del mundo al rebaño. Eso sería, digamos, el fruto que nosotros como cristianos recibimos de parte de la palabra del Señor. O sea, sacando un poco lo del mundo, porque lo del mundo viene por añadidura. Ya, sí le entiendo la pregunta. Hay dos maneras. No son sustituibles una por otra, son complementarias, ¿ya? ¿De qué manera yo a alguien le hago la invitación a venir a tomar la decisión de ser cristiano? Primero siendo cristiano yo. Claro. No solamente creer, no solamente entender lo que es ser cristiano, sino habiendo tomado la decisión y estar perseverando en ello. O sea, si yo no soy cristiano, ¿a quién le voy a decir que sea cristiano? A nadie. Estaría estafando espiritualmente, ¿ya? Estaría mintiendo, engañándome yo mismo y al otro también, pero no tiene sentido. O sea, la primera manera de yo predicar el Evangelio es practicar el Evangelio. ¿Se entiende? La primera forma de predicar el Evangelio es con el ejemplo, es con la vida. Por eso es muy recomendable que antes de que le hablemos a alguien del Evangelio, primero nos conozca como persona. ¿Por qué? Porque hay tanto charlatán
Hay tanto estafador espiritual, hay tanto engañador, tanto falso maestro, tanto mentiroso, que la gente está aburrida, está cansada. Le han venido tantas veces con, entre comillas, el cuento del Evangelio y el cuento de Dios, que ya está hasta aquí y no quiere más. Entonces, ¿paga el pato quién? El que es cristiano de verdad. ¿Por qué? Porque antes de que uno llegara a hablarle a la persona, han venido 10 personas que han sido estafadores espirituales, charlatanes. Entonces, es conveniente que primero la persona nos conozca, que nos conozca como persona nosotros, y que vea, esta persona es honesta, esta persona es respetuosa, esta persona cumple, esta persona devuelve, esta persona es generosa, y todo eso son frutos de ser cristiano. Y entendemos que los frutos son una consecuencia de decidir y perseverar. Es algo que Dios hace en nosotros. Nosotros nos damos frutos por nosotros mismos. Dios da los frutos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que proveer las condiciones. Si no puede Dios dar fruto en donde no se planta la semilla, no puede dar fruto Dios en una semilla que no se riega. Dios va a dar crecimiento y prosperidad cuando las condiciones son las apropiadas. Cuando yo pongo de mi parte, Dios, las consecuencias divinas, la promesa de Dios va a actuar en mí. ¿No es cierto? Entonces, dar fruto, lo vemos en la palabra, por ejemplo, en Marcos, capítulo 4, versículo 19 y 20. Marcos 4, 19 al 20. Marcos 4, versículos 19 y 20. No, ya lo estudiamos esto, lo leímos. Estos son los últimos versículos de la parábola del sembrador, lo que estudiamos la vez pasada. Yo quiero detenerme solamente en las palabras clave. ¿Con qué palabra termina el versículo 19? Infructuosa. Infructuosa. Todas las otras semillas fueron infructuosas. No dieron fruto. Sin embargo, versículo 20 dice: los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. O sea, no son infructuosos, son productivos. ¿Se dieron cuenta que hay 3 niveles en el versículo 20? Primero, oyen la palabra. Hay una actitud de decisión. Yo tomo una decisión. Voy a oír, pero no oír pasivamente, como ya lo comentamos anteriormente. No es oír pasivamente, no. Yo quiero oír con una expectativa. Yo quiero entender con una expectativa. No es entender por entender, oír por oír. No. Voy en la dirección de tomar una decisión. ¿Qué más dice? Son los que oyen y la reciben. O sea, la hacen suya. Yo voy a perseverar en este camino. Yo voy a caminar en esto de aquí en adelante. Puedo cometer errores, desviarme, lo que sea, pero mi foco va a ser Cristo. ¿Ya? Reciben a Cristo en su corazón. Y el tercer nivel, fíjense, y dan fruto. El sembrador es el que siembra el Evangelio. La semilla, dice la parábola, es la palabra. Y nosotros a la semilla, que es la palabra de Dios, le podemos dar malas o buenas condiciones para que se desarrolle. Nada más. Pero el sembrador no es el que hace que la semilla florezca y crezca. No, eso es el poder de Dios actuando en la naturaleza. Entonces, tal cual, cuando usted toma un grano de un poroto, un grano de maíz, lo que sea,
lo pone en la tierra, lo tapa, le echa agüita, y eso germina, usted no fue el que hizo que eso floreciera. Esa fue una ley divina. Dios estableció que cada género diera según su fruto, cada árbol, etc. Eso es una ley divina. Pero ¿cuándo esa ley divina se va a cumplir? Cuando la semilla está en las condiciones apropiadas. Tiene humedad, profundidad de tierra, está libre para crecer, ya lo que ya estudiamos la semana anterior. Entonces viene el crecimiento. Pero el crecimiento es una consecuencia. Yo no hago crecer la semilla, yo solamente creo las condiciones para que la semilla florezca y crezca. ¿Y dónde está esto literalmente? Esto está literalmente en Corinto. Esto está en 1 de Corinto, capítulo 3, versículos 6 y 7. 1 de Corinto, vamos a buscar 1 de Corinto, capítulo 3, versículos 6 y 7. Ya. Ya, pues, léete el 6 y el 7. ¿Qué dicen? Dice, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Y 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así como el que plantas algo y el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En los dos versículos se nos declara que el que da el crecimiento es Dios. Pero el crecimiento no viene porque sí. Versículo 6 dice que antes de que Dios dé crecimiento hubo un trabajo previo. Espiritualmente dice plantar y regar. No está hablando... No, ¿cómo? O sea, según lo que dice la palabra, es el yo del hombre. Eso, plantar y regar, eso es primer y segundo nivel de lo que estudiamos al principio. Tomar la decisión y perseverar. Yo tomo la decisión de ser cristiano y persevero en ello. Eso es plantar y regar. Y como consecuencia, Dios va a dar crecimiento a esa decisión y perseverancia que yo he tomado, que yo he decidido, ¿no es cierto? Y el versículo 7 repite lo mismo, pero ya no tan ¿cómo se podría? Como figurativo, como parábola, como figura, sino que lo dice más literal. Dice, ni el que riega es algo, ni el que planta, bueno, lo dice al revés, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, está confirmado, tras confirmado, tras confirmado. Dios da crecimiento cuando nosotros decidimos y perseveramos en su palabra. Si solamente tomamos la decisión de ser cristiano y no perseveramos, no hay crecimiento. Dios no puede dar crecimiento a una semilla porque solamente tiene tierra. También tiene que tener agua. Eso es lo que dice aquí. Ni el que planta es algo, ni el que riega. Nivel 1, plantar. Nivel 2, regar. Nivel 3, crecer. El crecimiento lo da Dios. Pero ¿cuándo Dios le va a dar a una semilla crecimiento? Cuando está guardada, sin luz, sin agua, sin tierra. No, pues. Hermano. Sí, diga. Acá cuando nombran a Apolos, ¿podemos reconocer a Apolos como la lluvia? No, nada que ver. Apolo es un nombre griego que se basaba justamente, creo que, en la mitología, pero Apolo es una persona que se hizo cristiana y predicaba el evangelio. Ah, yo pensé que era un dios. No, ahí tenéis que leer desde el versículo 1. Claro. ¿Ya? Apolo fue una persona que Aquila y Priscila le predicó el evangelio. ¿Y qué hizo Apolo? Primero, tomó la decisión de ser cristiano. Y segundo, perseveró en ello. Y como consecuencia, muchas personas fueron hechas discípulos por medio de él
para la gloria de Dios. ¿Ya? Pero primero él tomó la decisión, perseveró, y segundo, pudo llevar a muchas personas a ser discípulos del Señor. Entonces, aquí está súper claro, Dios da el crecimiento. Pero ¿cuándo da el crecimiento? Cuando nosotros creamos las condiciones apropiadas. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a crecer? A ver si vamos a ver un versículo más. No, estamos listos. Ah, no, nos saltamos Hebreo. Hebreo nos saltamos. Sí. Vamos a irnos a la práctica. Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos capítulo 10. Versículo 23 al 25. Anteriormente, el autor de Hebreos, algunos dicen que Apolos, no tenemos seguridad, pero algunos dicen, yo creo, mire, yo creo que es Apolo, pero no tengo cómo asegurarlo. Pero siempre he pensado que fue Apolo el que escribió Hebreos, pero no importa, lo importante es que Dios lo inspiró. El punto es que el autor de Hebreos ya les había llamado la atención a ellos. ¿Por qué? Porque llevaban días, semanas, meses y no crecían. Y seguían siendo guaguas. Y necesitaban el chupete. Y necesitaban la mamadera. ¿Y qué les dice el autor de Hebreos en el capítulo 5? Ustedes ya deberían estar enseñando a otros y todavía están tomando leche. Entonces les llama la atención. ¿Por qué? Y aquí vamos a leer el versículo 23. ¿Qué versículos dije? 23 al 25. Dice el autor en el 23: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay un motivo para mantenernos firmes en el Señor, es decir, después de tomar la decisión de ser cristiano. ¿Hay un motivo para perseverar en ser cristiano? Son dos cosas: decidir ser cristiano y perseverar en ser cristiano. ¿Hay un motivo para perseverar en ser cristiano? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo termina el versículo 23? Porque si él es... ¿Hay un motivo para perseverar en ser cristiano? Sí. ¿Cuál? El que prometió es fiel. El que prometió la vida eterna va a cumplir. Y la vida eterna, algunos no la van a alcanzar. Es terrible. La oportunidad es para todos, pero no todos van a alcanzar la vida eterna con Dios. ¿Por qué? Porque algunos ni siquiera van a tomar la decisión de ser cristianos. Otros van a tomar la decisión de ser cristianos, pero no van a perseverar. No van a perseverar. Y tenemos un motivo más que poderoso para, primero, decidir ser cristiano y, segundo, perseverar en ello. Y el motivo es que Dios cumple sus promesas. Si Dios dice que hay un cielo y van a entrar a ese cielo, a un lugar extraordinario, todos aquellos que sirvan a su Hijo, es verdad. Y también es verdad todo lo contrario. Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Como cristianos, tenemos que motivarnos al amor y a las buenas obras. Pregunta: fuera de la iglesia, ¿dónde nos vamos a motivar para el amor y las buenas obras? ¿En los restaurantes, en los cines, en el metro, en la micro, en el trabajo? Está difícil, ¿no es cierto? La familia cada vez más destruida. El lugar apropiado para estimularnos, para motivarnos al amor y a las buenas obras, ¿cuál es? ¿Cómo empieza? ¿Cómo? ¿Qué? La iglesia, hermano. Exacto.
¿Cómo empieza el versículo 25? No dejando de congregarnos. Ahí está. ¿Cómo nosotros nos motivamos al amor y a las buenas obras? ¿Viendo tele, viendo el diario, durmiendo, trabajando? No, congregándonos. En lugar. Congregándonos, reuniéndonos. Cuando tenemos oportunidad de participar en un estudio bíblico, cuando tenemos, ¿no es cierto?, el mandamiento de recordar lo que Cristo hizo por nosotros y proclamar su venida en la cena del Señor, etc. Son instancias para congregarse. Ahora incluso virtualmente nos podemos conectar a un estudio. Ahora mismo estamos haciendo un estudio a distancia, ¿no es cierto? Estamos en distintas partes y estamos conectados, estamos reunidos. ¿Y qué estamos haciendo? Creciendo. ¿Quién está dando crecimiento? Dios. ¿Y a qué está dando Dios crecimiento? A varias cosas. Primero, a nuestra fe, porque la fe viene por el oír, y si estamos escuchando la palabra de Dios, nuestra fe está creciendo. Si nuestra fe crece, va a crecer también, ¿qué cosa? Los resultados de nuestra fe. Está creciendo nuestro entendimiento. O sea, en este momento Dios está dando crecimiento. No yo, ni ninguno de nosotros. Es Dios. Nosotros solamente estamos creando las condiciones apropiadas para que Dios dé ese crecimiento. Porque yo podría estar viendo televisión, Henderson estudiando por una prueba, la hermana Tamara durmiendo, y estaría bien. Pero en ese momento no estaríamos creciendo. Podríamos decir, estaríamos recreándonos, trabajando, estaríamos descansando, que son cosas, son actividades que también hay que hacer, sí, está bien. Pero nosotros tomamos, ¿qué primero? La decisión de conectarnos. Primero, decidimos. Segundo, mantuvimos esa decisión. Porque a última hora pudimos haber dicho, no, ¿sabe qué? Mejor no, otro día. No, perseveramos. Y el resultado, 3, Dios da crecimiento a eso. Exacto. Y lo que, no importa, lo que nosotros dejemos de hacer para un momento de estudio, Dios lo suple. Dios nos da sabiduría, Dios abre una puerta de trabajo, Dios nos repara en el descanso nocturno, etc. Es Dios. Bueno, la segunda parte y final, versículo 25, no dejando de congregarnos o reunirnos, en la misma palabra, como algunos tienen por costumbre. Congregarse se puede hacer costumbre. Cuando uno se acostumbra a los estudios bíblicos, se acostumbra a reunirse con otros hermanos, ¿se acostumbra a qué? A crecer. Pero cuando uno se acostumbra a no congregarse, porque es inconsecuente con la decisión que tomó y no está perseverando, ¿qué pasa ahí? Cuando uno se acostumbra a no congregarse, no crece. Es como que usted siembra la semilla y la riega, y la riega, y la riega, y no sale nada. No sale nada. Y muchas personas se quejan de falta de crecimiento, pero es que no están ni sembrando. Algunos están sembrando, pero no están regando. Recuerden, decisión y perseverancia. Nivel 1, cumplido. Nivel 2, cumplido. Tercer nivel es la consecuencia de estos dos, que Dios va a prosperar. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a cortar el video.